Paracelso. Paracelso es el que inspiró a Hahnemann para que Hahnemann desarrolle la homeopatía. Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar a contar algunas anécdotas y a explicar un poco, por ejemplo, algo que yo lo he consultado y la gente que conozco me ha dicho que quiere saber algo más, cómo hacer, con el tema del asma. En estas epidemias que atacan el pulmón es muy importante resolver el tema del asma. Yo voy a explicar lo que yo he vivido con mi hija de 6 años, cuando era chiquita, mi segunda hija, que la llevé a hacer un tratamiento porque se ahogaba, se asfixiaba, y ese tratamiento la empezó a convertir en una enferma crónica. Entonces llegó un momento que toda la medicación que le daban, lo que lograba era que las crisis sean cada vez más terribles, y eso me obligó a ponerme a estudiar homeopatía y medicina china. Entonces ahora voy a darles a ustedes mis conclusiones. El asma. El exceso de tristeza daña el pulmón. Los chinos dicen que las emociones en exceso dañan ciertos órganos. Pero no lo voy a explicar acá, va a ser para la próxima clase que voy a explicar medicina china. Por ahora voy a decir esto: el exceso de tristeza daña el pulmón. Bien, los remedios que usa la medicina alopática lo convierten en crónico, que es el caso de que tuvo mi hija. Por ejemplo, le daban teosona jarabe el primer año, el segundo año no le hacía nada, por lo tanto tuvimos que darle teosona fuerte. ¿Qué es la teosona? Es un dilatador bronquial. Y si uno lee las letras chiquitas de las contraindicaciones, dice que afecta el hígado, que está contraindicado para gente que sufre del hígado. Y ahora van a ver la importancia que tiene el hígado en todo esto. Luego el PAF, decadrón, duodecadrón, inyectable, pero todos son corticoides. Corticoide es la hormona de la muerte, porque es cuando la corteza libera la cortisona y entonces el enfermo se sienta en la cama, saluda a todo el mundo y se va. Y parte. También es un dilatador bronquial. En años de usarlo afecta las articulaciones. Ventolin, aplicación con nebulizador. Toda la noche que le daba la crisis había que ponerle el nebulizador. También es otro dilatador bronquial y da alivio transitorio. Y finalmente el oxígeno. El oxígeno termina con los años fibrosando el pulmón y el daño es irreversible. O sea que el pulmón empieza a hacerse apático a el intercambio de gases, o sea que ya le cuesta más lograr que entre el oxígeno a la sangre. Bien, todo esto lo descarté, fueron 3 años horribles con mi hija que cada vez tenía más ataques de asma. Y empecé a estudiar la medicina china. Y empecé a reemplazar los remedios por homeopáticos. Los remedios que yo usé se llaman de la escuela pluricista, que es la escuela francesa. Bien, pero hay algo muy importante en la medicina china que lo vamos a ver en la próxima clase. Y es que el hígado es la madre del pulmón. En una palabra, el hígado, cuando está intoxicado, se manifiesta con broncoespasmos. Imagínense una medicación como esta, la teosona, que va a arruinar el hígado, llega un momento que el enfermo ya es crónico. Bien, yo reemplacé los remedios por homeopáticos. Si quieren tomen nota, uno es Antimonium tartaricum a la sexta, el otro se llama Sénega, y el tercero, en el caso de que haya ataques de asma con vómitos, sería Ipeca a la sexta. 3 globulitos cada hora el primer día. Para calmar las crisis, porque lo grave acá era cuando empezaba a ahogarse las crisis. Para poder paliar las crisis había que hacer lo siguiente: cataplasmas en el pecho y en la espalda con paños embebidos en alcohol alcanforado, y luego se pasaba la plancha, se iba doblando los paños de tela de algodón y uno se ponía en el pecho, otro en la espalda y a la cama. Eso servía para abrirle los bronquios. Y luego masajes en ambos pies, porque los pies se le enfriaban, entonces había que hacerle masaje, o si no, poner una bolsa de agua caliente. En los orificios de la nariz, Eucasol de Just, es una crema a base de eucalipto. Fundamental, la alimentación. La alimentación tenía que ser dietética para cuidar el hígado.
porque el hígado es la madre del pulmón. Gracias a estos cuidados, gracias a esta medicación, imagínense que una nena de 6 años comía chisito, palito, chocolate, todas las porquerías que se puedan imaginar, y por eso empezaba con esto. Bien, cuando veamos medicina china vamos a ver algo que ahora lo voy a explicar. Hay un horario, hay un ciclo que se llama ciclo circadiano, que es lo siguiente: cada 2 horas la energía está en un órgano y pasa al siguiente. Por ejemplo, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, la energía está en la vesícula biliar. De la 1 de la mañana a las 3 de la mañana, la energía de la vesícula biliar pasa al hígado. Y de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, la energía pasa al pulmón. ¿Qué quiere decir? Que la crisis asmática va a venir entre las 3 y las 5 de la mañana. O sea, son 2 horas que el paciente se la va a tener que aguantar, sabiendo que es solamente en ese lapso, que es el horario que le toca al pulmón y la energía no llega porque está bloqueada en el hígado. Por otra parte, cuando veamos medicina china vamos a ver que la pareja, porque los chinos agrupan los órganos en pareja, la pareja intestino grueso, pulmón, significa un matrimonio. Uno tiene energía yin, el otro tiene energía yang. Entonces, cuando uno se pone fuerte, el otro se pone débil. En una palabra, si la persona tiene problemas intestinales, constipación y todo esto, el intestino se pone fuerte, el pulmón se pone débil. Y otra de las cosas que vamos a ver cuando veamos medicina china es las épocas del año. Por ejemplo, el pulmón hay que cuidarlo en otoño. Otoño es la estación del año que más trabaja el pulmón. Como el hígado es en primavera. Entonces puede haber crisis de asma por problema hepático en primavera. También puede haber crisis de asma por problemas intestinales, parásitos, y hacen una crisis de asma fría, sin temperatura. Bueno, con todo esto yo pude controlar a mi hija. A los 2 años ya no tenía más ataques de asma. Y como broche final le di un remedio que es el tuberculinum a la 200. Tuberculinum a la 200 terminó de cerrar el ciclo asmático. Y no hubo más ningún problema. Ven, señores, que acá hay una cuestión que es muy importante. Cuando una enfermedad se usan paliativos, termina transformándose en enfermedad crónica. Y crónica es para toda la vida. O sea, cuando alguien habla de asma, dice, no, pero el asma no tiene cura. Sí, no le crea a su médico cuando le dice que no tiene cura. Tiene cura, pero hay que cambiar de medicina, porque en la Facultad de Medicina enseñan alopatía, no enseñan medicina china, no enseñan acupuntura y menos homeopatía. Entonces yo les aconsejo que cuando su médico le diga lo suyo no tiene cura, busquen por otro lado, ¿sí? Bueno, voy a contar 3 anécdotas más, que yo la publiqué en la revista Convivir como milagros con homeopatía para gatos y perros, así, porque son estos 2 casos. El primer caso se trataba de un perro que había aparecido en la esquina de mi casa, un ovejero mestizo, que tenía quebradas las patas delanteras, hasta los deditos de las manos los tenía quebrados. Y aparte de eso tenía bicheras en las patas, entonces el pobre animal estaba tirado en la calle, no se podía mover. Vino el veterinario porque lo llamaron los vecinos pensaban que había que sacrificarlo. El asunto es que yo me encuentro con el veterinario, que nos conocíamos de chicos porque era vecino, y me miraba, me decía, ¿qué hacemos con este bicho? Entonces yo le dije, mira, yo tengo un medicamento homeopático para curar fracturas. Ese medicamento se llama Synfitum, que es una planta llamada consuelda. Consuelda la usaban los antiguos gladiadores romanos para curar sus fracturas. Dijimos, bueno, hay que entablillarlo. No se podía entablillar porque tenía bicheras encima. Entonces dijimos, bueno, le vamos a empezar a dar el Synfitum. Pero ¿qué pasa? Este perro estaba en la calle. ¿Quién podía darle el Synfitum si el perro estaba en la calle? Justo cruzando el cerco, nuestra vecina, una vecina muy amable, muy agradable, profesora de inglés, señora mayor, dijo, miren, si ustedes se comprometen en darle la medicación al perro, yo lo puedo poner del lado de adentro de mi casa, del lado de la reja. Y ahí va a estar a salvo. Entonces nos pusimos de acuerdo con el veterinario, Picasso, y empezamos a tratarlo.
Al cabo de una semana, el perro ya se paraba y al cabo de 2 semanas corría de un lado para otro. Se había curado total y absolutamente. Mi amigo el veterinario no podía creer que sin entablillarlo con este remedio. Pero ahora viene el milagro. Por eso se llama milagros en homeopatía para gatos y perros. El milagro fue el siguiente. La señora, la dueña de casa, que era profesora de inglés, me contó, me dice, mire, yo tengo un problema en la mano derecha, el cúbito, tuve una fractura, no soltó, me operaron 2 veces, hicieron una pasta de hueso, me hicieron un pequeño trasplante. Yo no tengo fuerza en la mano derecha porque el hueso sigue fracturado y no hubo manera, ya llevo 5 años con esto. Me dice, ya que este remedio hizo este milagro con el perro, ¿qué puede pasar si lo tomo yo? No le digo nada, lo que puede pasar es que o se cura o no pasa nada, porque la homeopatía son diluciones tan grandes que no... Bien, lo empezó a tomar, a la semana me llama, me dice, mirá Guillermo, me levantó temperatura la mano, tengo fiebre en la mano, ¿qué hago? Digo, anda a ver a tu traumatólogo, ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. Fue al traumatólogo, el traumatólogo le sacó una radiografía, estaba formando hueso. Se le curó la fractura. Estaba tan entusiasmada que me dice, mirá, dice, yo tengo una sobrina que tuvo una fractura, esta chica había tenido un accidente de tránsito, se le había roto la clavícula y la fractura tenía esta forma, tenía 2 puntas. Entonces lo que hacía que ella no podía ponerse un saco, no podía tener nada puesto. Y ya tenía todo arreglado para operarse. Entonces me dice la profesora, me dice, ¿le puedo dar este remedio? Le digo, sí, déselo. A ver qué pasa. Y se lo empezó a dar. Al cabo de 1 mes suspende la operación porque ya no le dolía. Y al cabo de 2 meses se saca una radiografía y el hueso no solo que estaba soldado, estaba agrandado en ese lugar, pero esas 2 puntas habían desaparecido. Bueno, yo a esto no lo llamo milagros, es que el remedio funciona de esa manera. Bien, y ahora vamos a la tercera, que también lo escribí y lo puse en el diario Convivir. Milagros. Eufrasia a la sexta. Eufrasia es un medicamento homeopático que tiene su acción sobre los ojos. Teníamos una gatita que se peleó con otros, con una pelea de gatos, y le vaciaron el ojo de un zarpazo. Entonces llegó a casa asustada, con el ojo chiquitito que le chorreaba líquido, se quedó en un rincón, no quería comer. Yo lo llamo a mi padre, que en esa época vivía, mi padre era médico homeópata, y le conté lo que estaba pasando, y me dice, mira, urgente, llévala, que la operen, que le vacíen el ojo, porque así no puede quedar. Le digo, papá, le voy a dar la eufrasia. No, no hagas nada, esto no tiene cura, tenés que hacerlo operar. Bueno, yo por mi cuenta le desobedecí, como buen ingeniero que soy, dije, he leído a Rupert Sheldrake, que habla de los campos mórficos, que dice que las células obedecen a campos de forma ya establecidos. Por lo tanto, si el campo de forma, aunque el ojo esté mal y esto se recupera, hay un arquetipo para que se formen de vuelta las células. Voy a probar. Le empecé a dar eufrasia. Al cabo de 15 días ya no le chorreaba el líquido del ojo, comía, hacía vida de gato. Y al cabo de 1 mes, si bien el ojo yo no se lo podía ver, obviamente había tomado cuerpo. En una palabra, ya no era un agujero hundido, sino que había tomado cuerpo. Con mucho cuidado le separé el párpado y vi que era una bolita blanca que tenía un agujero en el medio que evidentemente había sido el zarpazo. Bien, le seguí dando eufrasia y después le complementé con otro, este es uno de mis libros, que se llama Aurum. Aurum es oro. Aurum a la sexta. Al cabo de 3 meses tenía recuperado el ojo con el iris, con el movimiento cuando uno le pone una linterna que se achica, el ojo de gato famoso. Pero acá viene el milagro no fue ese, el milagro vino después. Viene el veterinario, me llama por teléfono, me llama por teléfono, mira, tuve un accidente con el auto, me explotó el parabrisas, se me metieron astillas de vidrio en los 2 ojos, me las sacaron, pero casi no veo todo borroso.
y me dijeron que bueno, que había que cambiar la córnea, que había que poner una córnea artificial, que esto no tenía cura, no tenía arreglo. Claro, yo había hablado con él sobre el tema de la eufrasia y el tema de los ojos y me preguntó si lo podía tomar, le dije que sí. A los 15 días tenía una visión perfecta, se le había curado los 2 ojos. O sea, hay remedios que son milagrosos, uno de ellos es eufrasia, que es para lesiones en los ojos y conjuntivitis virósica. Bueno, y ahora vamos al último. Insolación o golpe de calor. Les cuento, mi hijo, el más chiquito, también 8 años, una noche de verano, me despierta, me dice, papá, me estoy muriendo, tengo un latido en la cabeza como si me pegaran con un martillo. Le dolía hasta la mandíbula, hasta el maxilar inferior. Eran golpes punzantes, golpes como martillazos. Estaba desesperado y así me desesperé yo. Lo llamo a mi padre por teléfono, me dice, mira, debe ser una otitis, dale los remedios para la otitis. Nada, le doy los remedios para la otitis, nada. Bueno, yo en ese momento trabajaba en el hospital, así que lo único que se me ocurrió fue llamar a la ambulancia para llevarlo al hospital. Y así lo hice, vino la ambulancia. Cuando estaba llegando la ambulancia, yo bajo la escalera del dormitorio de mi hijo y en la pared había una biblioteca. Me tropiezo con la biblioteca y se cae un libro al suelo. Y se abre el libro. Yo dije, esto es rarísimo. Entonces me acerqué para ver qué hoja se había abierto, qué me quería indicar el libro. Se había abierto en la hoja que decía insolación. O sea que estaba insolado. Pero bueno, ya tenía la ambulancia que estaba en la puerta de mi casa. Así que bueno, tomé el remedio que tenía, siempre tengo botiquines con todo tipo de remedio. Le di a tomar. El remedio es glonoinum, que es la nitroglicerina. Le doy a tomar el remedio, bajo, salgo hasta la calle, abrir la reja para que entre el ambulanciero. Y cuando entramos a la casa, mi hijo estaba a mitad de la escalera parado y me dice, papá, se me fue todo. Me puse a llorar, no lo podía creer. Tuve que pedirle disculpas al ambulanciero porque vino con toda la buena intención y con todas las ganas de auxiliarme. Bueno, ese es el remedio que usé para la insolación. Y ahora viene lo interesante. Mi hermano vive un poco en India y otro poco en Suiza. Tiene un departamento en Nueva Delhi. Lo agarró un verano de India a 45 grados de temperatura. Entonces tuvo un golpe de calor y lo tuvieron que internar en un hospital. Me llama uno de sus amigos y me dice, mirá, Guillermo, pasa tal cosa con tu hermano, bla, bla, está internado, no sabemos cómo sigue esto. ¿Qué remedio homeopático le podemos dar? Glonoinum, que también sirve para la hipertensión, para los que sean hipertensos. Lo compró porque en India permanentemente están con la homeopatía. En este momento, con el tema del coronavirus, están usando Arsenicum album a la cesta, no solo para curar los casos que haya de coronavirus, sino también para prevenir. Bueno, fue a la farmacia, compró el glonoinum, se lo dio, y gracias a eso mi hermano se recuperó, pudo ir hasta el aeropuerto y volver a Suiza. Por eso les digo, hay en la homeopatía 2.500 remedios diferentes. Yo el otro día escuchaba un médico en la televisión, un médico argentino que está trabajando en Nueva York, y decía, estamos desesperados porque no tenemos medicación, no sabemos qué darle a los pacientes, porque ninguna medicación funciona. Bueno, llegó el momento, muchachos, pónganse a estudiar homeopatía y van a ver cómo cambia todo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Voy a hablar un poquito sobre mi otro libro y ya terminamos. En este libro, y acá viene lo otro también que me olvidé decirles, es que si con toda esta medicación siguen las crisis de asma, evidentemente es porque hay incluido o pegado en el aura de la persona una larva energética. Este libro se basa en eso, se basa en las entes astrales parasitarias y cómo quitarlas del cuerpo astral, y cambia todo. Yo les cuento que este es un trabajo que nos llevó 45 años, y en este trabajo sacamos a la gente, le sacamos una foto Kirlian de la yema de los dedos
y analizamos la foto Kirlian, descubrimos, por ejemplo, que estas son fotos Kirlian del aura de los dedos. Y con esta foto Kirlian se puede descubrir no solo los estados emocionales, sino se puede descubrir si hay alguna larva pegada. Al sacar esta larva, toda la medicación funciona. Yo recomiendo que lo lean. Es, ya le digo, un trabajo de 40 años. ¿Qué dice acá en latín? Dice: gloria a Dios, paz a los vivos, descanso eterno a los muertos. Trata de ser tú y no otro. Y acá dice: los dones perfectos pertenecen a Dios, los imperfectos pertenecen al diablo. Paracelso era un médico suizo, alquimista, y en esa época se hablaba latín. Por eso esto que ustedes ven acá es una talla en madera en la tumba de él, donde el epitafio está escrito en latín, que es lo que yo les acabo de leer. Y otra cosa muy interesante de la homeopatía: todos los remedios homeopáticos vienen escritos en latín. Si ustedes van alguna vez a un vivero, van a ver que las plantas que vende el vivero tiene un cartelito explicado en latín. ¿Por qué? Porque es un idioma que va a perdurar para siempre. Entonces yo, si tengo un remedio que es Arsenicum album, este siglo es exactamente el mismo nombre hace 200 años. Y seguirá siendo. De esa manera se puede llevar una farmacopea en forma eterna. Bueno, queridos amigos, espero haber colaborado, aprendiendo ustedes un poco más de que existe otra cosa. En la próxima clase vamos a hablar de medicina china y ahí vamos a cerrar un ciclo muy interesante. Vamos a ver cómo funciona energéticamente los meridianos acupunturales y que las alteraciones de esos meridianos son las que provocan las enfermedades. Gracias y les doy un abrazo.